Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me escuchen bien, si me pueden apoyar Buenos días, confirmando. sí, sí se escucha. Sí se le escucha bien. Ok, muchas gracias. Creo que no anda por aquí el psicólogo Manuel. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Antes que nada, buenos días. Soy la psicóloga Ivonne Juárez. Soy quien va a impartir, bueno, va a compartir este espacio con ustedes 4 sábados. Entonces, yo sé que es súper temprano, que estamos un poquito desmañanados, pero vamos a buscar hacer estas sesiones como muy interactivas. Cuando nosotros podemos interactuar, indudablemente, pues todo el conocimiento es como más práctico, ¿no? Podemos compartir experiencias, ejemplos, participar. Aquí no es como de, lo que dijiste está bien, lo que dijiste está mal, no. Todos podemos ir construyendo nuestras propias opiniones y formando nuestros criterios. Entonces, para poder iniciar, me gustaría que se pudieran presentar, conocerlos un poquito, a qué se dedican y por qué ha sido su interés particular en participar en este pequeño curso. Entonces, no sé si me pueden apoyar. ¿Quién quiere comenzar? Buen día, maestra. Mi nombre es Gloria Hernández. Yo soy de Bogotá. Ok, Eh, Soy del área, soy psicóloga criminal, pero soy del área de investigación. Yo me dedico a la investigación qué en el Instituto padre. Nacional de Estudios Sociales. Ok, muchas gracias. Es interesante porque la parte criminológica también se rige de diferente manera en los sistemas, ¿no? Entonces, la función que debes de tener debe ser muy interesante poder compartir en esta área. Muchas gracias, Gloria. Paulette, Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra. Yo soy maestra en Derecho. Mi maestría se especializa en materia penal. Y bueno, pues es un poco obvio. Me gusta mucho el tema de la criminalística, la psicología y todo eso. Entonces, por eso quise tomar este curso. ok, muchas gracias, abogada. Ahí al inicio la psicología forense estaba un poquito peleada con la parte, bueno, al Legal. revés, los abogados están peleados un poquito con la Sí. parte forense, pero creo que ahorita ya somos amiguitos, entonces nos vamos a llevar súper bien. Ah, Muchas perfecto. Vamos a gracias. hacer. Sí, a ti, gracias. ¿Alguien más? Adelante, Jessica, te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, yo voy camino a mi trabajo, pero soy estudiante de psicología, voy en segundo semestre apenas y pues realmente estoy como buscando tomar cursos de distintas áreas porque como no estoy en una universidad pública, no tengo muchas materias optativas o con muchos talleres, entonces este se me hizo interesante y aquí estoy. Ok, muchas gracias, Jessie. Entrando a la parte de psicología, iniciando la carrera, la verdad es que es muy padre cuando vamos iniciando y yo siempre les digo, aprovechen, usen cursos, eh, a lo que da porque ya cuando estás en el mundo laboral es un poquito más complejo. Muchas gracias, Jessie. ¿Alguien más? Tenemos acá a Rocío, a Lulú, ok, Naomi. Está apagado tu micrófono. Ya, listo. Hola, buenos días. Soy Naomi Meléndez y pues yo ya terminé la carrera en psicología. Para titularme hice un diplomado en psicología forense, entonces me interesó demasiado el área y pues el área que más me gusta es la educativa. Entonces, como mezclarlo un poquito y justo este curso se adaptó a lo que estaba buscando. Ok, muchas gracias, Naomi. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Ok, tenemos a Lulú y luego, ya no alcanzo a ver quién levantó la mano.
a Nashieli. ¿Me escuchan? Sí, claro. Buenos días, un gusto en conocerles a todos. Mi nombre es Lulu, yo soy psicoterapeuta de niños y adolescentes. Eh, Estudié psicología y me especialicé para trabajar con niños y adolescentes y trabajo en consulta privada. Tuve muchos años que trabajé en escuela y ya tengo como 4 años que estoy en consulta privada. Y siempre me han interesado mucho estos temas, además de que pues he tenido casos de abuso específicamente hacia menores y siento que me quedo corta, o sea, siento que es poco lo que hago, quisiera hacer más, entonces para mí esto es como una introducción a lo que yo quiero empezar a hacer porque me gustaría meterme más en la psicología forense, me gustaría especializarme para ser perito, que de hecho quería preguntar si hay como un solo camino para ser psicóloga perito y apoyar en estos casos para hacer dictámenes para menores y todo esto, o si solo es como tomar varios cursos o cómo es. Para ser perito, pues hay diversas áreas. Puede ser perito en infantes, puede ser perito en penal, puede ser perito general. Hay como muchas vertientes dependiendo el área que más te guste. Y para hacerlo, pues realmente tenemos que tomar una certificación. Y cuando nosotros somos peritos y teniendo lo que es este documento que avala, la verdad es que nos apertura a poder ejecutar diversas evaluaciones como tal que son los peritajes, los dictámenes. Más adelante lo vamos a ir viendo porque pues obviamente tenemos que comparecer en los juzgados, ¿no? Como psicólogos clínicos en general podemos acreditar que pues la persona está viniendo a un acompañamiento psicológico, pero ya realizar una evaluación, sí tenemos que contar con pues el papel que nos acredite que somos peritos, pero hay muchísimas ramas de psicólogos peritos. Entonces aquí quizá podemos descubrirlo, porque hay perito en derecho penal, perito en la parte civil, perito en la parte laboral, etcétera. Entonces aquí vamos a ir viendo y ya después pues podrán inscribirse a la parte de poder ser peritos dentro de un juzgado. Ay, gracias, maestra. Una pregunta, perdón, ahorita aprovechando que estamos hablando de esto, me interesa lo infantil y si he estado buscando justo certificaciones, ¿hay algún lugar específico donde lo tengo que hacer? Porque he visto varias opciones, o sea, tengo que buscar, yo soy de Nuevo León, ¿tendría que buscar en Nuevo León algún lugar específico o no importa? No, de hecho las puedes tomar en línea. Yo en lo personal tomé una en línea por parte de INADIP, que es de Ciudad de México, y sí, nada más es como fijarnos que su papel pues avale que podemos ser peritos a nivel nacional, o sea, en cualquier lugar, y de ahí fuera pues no tienes ningún problema. Porque hay algunos que nada más te van a dar como un reconocimiento de que tomaste el curso, por ejemplo ¿no? Que tenemos el conocimiento, pero no nos avala como peritos. Entonces puede ser en cualquier lugar. Ok, tenemos a Nashieli. Hola, buen día. Sí, Nayeli o Nayeli, más fácil para pronunciar. Ok. Yo, bueno, terminé la licenciatura en psicología hace 1 año y medio, no mucho, estoy en la práctica privada. Siempre me ha llamado la atención esta cuestión de la psicología forense, tal vez un poco alimentado, si se quiere pensar así como fantasioso, por estas series de televisión que como que llegaron un tiempo a ser muy populares. Entonces, pues como creo que por de ahí más o menos viene mi interés y sí, profundizar en el tema, porque ahorita afortunadamente creo se les está dando mucha visibilidad a este tipo de casos, más a niños que, por ejemplo, dicen las teorías y confirman la práctica que no se les cree a las víctimas o incluso les dice tú te lo buscaste, ¿no? Porque andabas jugando en la casa del vecino y tú te lo buscaste. Entonces yo creo que es importante la formación, o yo, bueno, en este caso, como decía la compañera, yo formarme un poquito más en este tipo de cuestiones. Sería todo. Ok, muchas gracias, Nayeli. Comentaste algo súper importante, pero se me olvidó. Deja recordar.
ajá, esto como de las series fantasiosas. La verdad es que podríamos ver que son bien fantasiosas, pero, ay, no, es la realidad. Y creo que a veces la realidad es más cruda que lo que podemos ver en series. Entonces, para hacer o adentrarte a estas áreas es ser como fríos. Y así como psicólogos y como abogados tenemos que tener una postura fría, pues también de este lado tiene que ser como muy neutral. Muchas gracias, Nayeli. Rocío. Buenos días, mi nombre es Rocío, soy psicóloga tanatóloga y me llamó la atención este curso porque creo que nunca terminamos de aprender cosas nuevas y a mí me gustaría como aprender diferentes cosas. Yo trabajo con mi consultorio privado y la verdad, como mencionaba, no recuerdo qué compañera, que viene como abusos y hay veces que uno nunca termina como de saber o aprender cosas, entonces por eso me interesó mucho este curso. Ok, muchas gracias. Claro que sí, más adelante iremos acentuando todo esto. Y esto es meramente una embarradita, o sea, una probadita, porque realmente es un tema muy extenso que en 4 sesiones no podemos verlo, ¿no? Pero claro que nos va a abrir el panorama para saber cómo poder realizar las intervenciones y también como abogados cómo saber trabajar con los psicólogos, ¿no? O inclusive qué puntos, porque como abogados siempre son como de, a ver, si tengo que realizar esta investigación, ¿qué puntos son los que tengo que solicitar para mi peritaje? Vale, creo que ya son todos, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Esta primera sesión vamos a hablar como tal de la parte de psicología forense, es decir, no vamos a entrar aún a la cuestión de infantes o con menores de edad. ¿Vale? Es como muy amplio. Vamos a ver cuál ha sido su historia, vamos a ver cómo es que ha surgido, cuáles son los roles, cuáles son las ramas, para que también podamos conocer un poco el cómo nosotros nos vamos a adentrar a esta rama. Les comentaba que... a ver, déjenme compartir. Les comentaba que aquí es muy importante que todos ustedes participen, que puedan compartir sus puntos de vista para que todo esto sea más ameno, ¿ok? También si tienen dudas, es importante que las vayamos compartiendo para que pues también entre todos podamos generar una resolución, ¿ok? Entonces, me gustaría iniciar con esta frase, esta pregunta. El psicólogo o perito siempre deben de mantener una postura neutral. ¿A qué creen que haga referencia esto? Cuéntenme. A no estar sesgado. A no estar sesgado. ¿Cómo podría ser un ejemplo de que esté sesgado? No tomar posición independientemente que haya sido contratado, por ejemplo, por el privado y tomar una posición a la persona que pueda estar defendiendo, por ejemplo. Ok. Ok, muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más? ¿Alguien más que piensa de esto? Porque tendríamos que mantener una postura neutro, porque no inclinarnos hacia el lado de la víctima o del victimario. Adelante, Naomi. Bueno, porque me suena un poquito también a que tal vez hay un caso que nos puede impactar a nosotros como personas, entonces, pues en este caso lo tenemos que dejar un poquito de lado y no irnos más hacia nuestras preferencias o hacia lo que nos impacte, sino mantener esa postura neutral para no afectar el caso. Ok,
Claro que siempre como profesionistas dentro de estas áreas nos van a llegar casos que nos pongan como más sensibles, ¿no? Y entonces es el punto, a ver, ¿qué tanto está impactando este caso en mí? Y detectar que cuando hay un impacto, un toque de intereses, pues entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a ver sesgado, ¿vale? Ok. Mm. Y entonces es como nosotros ahí entramos como tal a la parte de la psicología forense, que es nuestra introducción. ¿Cuál va a ser el objetivo de este pequeño curso o taller? Bueno, pues ofrecer al profesional la adquisición de los conocimientos actualizados respecto a la psicología forense. Esto es una ciencia relativamente nueva que actualmente ha tenido mucho apogeo y se ha venido actualizando. Esto nos va a permitir que tengamos una reflexión conceptual, práctica y del quehacer profesional. Es decir, cómo como profesionales debemos estar neutros, cómo aplicar toda esta parte del conocimiento, tanto en una forma individual como, en forma individualizada como interdisciplinaria. También es importante que nosotros conozcamos el manejo de que son conductas humanas bajo influencias emocionales o psicopatológicas. Sabemos que esto siempre puede tener una implicación jurídica, es decir, puede verse alterado el resultado. Nosotros tenemos que detectar cómo poder entrar, ¿no? Y pues saber cómo profundizar dentro del marco normativo que tipifica dichas actuaciones. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué conocen sobre la psicología forense? ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? ¿A qué les suena? O si pueden decir, ay, yo vi una película una vez y siento que es esto, pues también está súper bien. Es el brazo auxiliar del sistema de justicia. ¿Perdón? Es un brazo auxiliar del sistema de justicia. Ok. Un brazo auxiliar del sistema de justicia. ¿Quién más? Sí, adelante, Jessie. Sí, pues esta parte en la que se une la psicología con el sistema legal y pues bueno, yo como hablando de lo que mencionaban de las series, pues creo que como el primer contacto que tuve es justo mi serie favorita de Bones, que me encanta el personaje del psicólogo Sweets, entonces que es como que hace todos los peritajes y los reportes y va a la escena del crimen y les está como ayudando en todos los casos. Eso es como un poquito del contexto que tengo. Ok. Como esta parte de las series nos apertura también a conocer un poco o darnos la idea de cómo funciona, ¿no? Sí, adelante, Lulu. Gracias. Ay, a mí también me encanta, bueno, me encantaba la serie de Bones, ahorita ya no la veo. Pero bueno, yo creo que psicología forense, pues como lo han mencionado, o la idea que yo tengo es ese psicólogo que puede venir apoyando en la parte legal para hacer dictámenes y claro, desde la visión psicológica, dar un informe, reporte de sus observaciones. Al menos esa es la idea que yo tengo. Ok. Dar las observaciones desde un punto más de conducta humana, ¿no? ¿Tú eres la abogada, Lulu? No, yo soy psicóloga de niños. Ok, no recuerdo quién era la abogada. Ok. Yo, ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una noción? ¿Nadie? Ok. Bueno. Como tal, la psicología forense es una rama, sí, indudablemente, de la psicología, pero pues también de esta parte de la psicología jurídica, ¿no? ¿Qué función tiene? Pues indudablemente auxiliar el proceso de administración
de justicia en el ámbito tribunalicio. Es decir, anteriormente no se tenía como mucha aceptación de los psicólogos, ¿no? Digo, actualmente el estigma ha bajado un poquito, sin duda, pero aún sigue presente. Escuchan la palabra psicólogo y es como de, no, no sirve, no, no, es para locos, no, ¿para qué vamos, no? Y entonces, imagínense hace unos 50, 60 años, esto todavía era muy latente, ¿no? Entonces, la psicología jurídica comenzó su introducción dentro de este ámbito. Se considera una ciencia nueva, pero lleva más de 100 años dentro de este ámbito. Se sabía que esto inició porque obviamente había expertos en el área clínica, pero un día los expertos despertaron y dijeron, ¿qué pasaría si nosotros también podemos fusionarnos, pudiendo ayudar otras áreas, ¿no? Y entonces pensaron en el área jurídica. ¿Por qué no adentrarnos a la parte con los abogados, en la parte moral, civil, penal? Y es ahí donde surgió el interés en crear esta psicología forense. ¿Cuáles fueron las primeras experiencias dentro de la psicología forense? Bueno, pues uno, el internamiento de hospitales mentales, ¿no? A ver si por ahí anda Paulette. Tú que eres abogada, puedes comentarnos un poquito en la parte penal hace ya mucho tiempo, cómo era esto del juzgamiento con las personas que tenían alguna enfermedad o patología mental y ejecutaban algún tipo de delito. Bueno, en realidad no es hace mucho tiempo, es que las leyes están un poco, no erradas, más bien son muy ambiguas y tienen muchas lagunas. Esto quiere decir que para que una persona pueda ser juzgada, que tenga un problema mental, realmente no es juzgada como corresponde por ley. Es una minoría de pena o bien, en este caso, en algunas circunstancias, se llega a ver que ni siquiera se puede llevar a juicio o se puede tipificar como tal el delito, simplemente porque ellos pueden asumir a través de un perito en psicología o un psiquiatra que la persona tiene una dificultad mental o tiene algún problema mental y por eso reacciona o se ejerce algún delito, pero como no está en sus capacidades mentales, entonces el juez como tal no puede juzgarlo, entonces lo acreditan como una persona incapaz. Eso hace que se reduzca bien la pena o bien, en este caso, en la mayoría, no se puede llegar ni siquiera al delito, entonces por lo tanto no se puede hacer justicia. Es muy ambiguo porque yo creo definitivamente que independiente a los trastornos mentales que sé que son demasiado fuertes, sí se les debería de hacer un juicio, pero también inclusive, en algunos casos sí he visto, la verdad han sido muy pocos, en donde una como prisión preventiva, por así decirlo, o una parte de llevar como la pena es estar en un internamiento psiquiátrico. Pero esos son casos muy, muy concretos, muy específicos que han sido demasiado pocos. Entonces, las lagunas del derecho o de las leyes son demasiado grandes porque inclusive a los menores se les castiga con una pena extremadamente menor, aunque haya sido muy sádica la forma de matar, por ejemplo, a una persona. Entonces, la verdad sí, las leyes son demasiado, demasiado viejas y la verdad es que el tema de un trastorno mental conlleva inclusive a la nulidad de un juicio para que se haga justicia. Sí, es muy complicado y por eso también me gustaba este curso porque digo, sí, va de la mano, pero la verdad es que yo definitivamente sí creo que nos hace falta regular bastante las leyes porque sí, se reduce bastante o inclusive se llega a anular la justicia. Ok, muchas gracias, Bolet. La verdad es que sí, actualmente ya hay como un diferente
tipo de juzgamiento de pena que se le da a estas personas, ¿no? Ya se les permite acreditar que sí realmente tienen alguna enfermedad mental y por ende, pues, si yo voy y encierro a una persona dentro de la cárcel, pues obviamente puede estar más expuesta, puede generar un choque, puede estar expuesta a nuevas experiencias traumáticas. Anteriormente, ¿qué era lo que sucedía? Pues bueno, a las personas decían, sí, no me importa que tengas una enfermedad mental, papacito, pero te me vas y te me encierras dentro del mismo reclusorio. ¿Qué es lo que sucedía? Había un área específica en donde estaban todas las personas con enfermedades mentales, ¿no? O sea, era un cuartito de 4x4 y las condiciones eran más negligentes que con una persona socialmente funcional, ¿no? Entonces, de pronto los psicólogos expertos, ahorita lo vamos a ver más adelante, decían, a ver, ¿cómo? O sea, esto está siendo una violación a los derechos, entonces la persona no puede estar dentro de ahí. ¿Y qué sucedía? Pues obviamente la enfermedad evolucionaba y no nada más era esta contracción de salud mental, sino también contraían otras enfermedades, por ejemplo, transmisión sexual, por las negligencias de higiene, algún otro tipo de enfermedad viral. Entonces, esto era una de las primeras quejas que los movía a las personas, a los psicólogos expertos a decir, no, esto tiene que cambiar. Posterior a los problemas de custodia infantil. Eh, Anteriormente, siempre cuando había algún divorcio, parejas que se separaban y estaban peleando los hijos, siempre se decía, se tiene que ir con la mamá, ¿no? Y a veces la mamá quizá ni siquiera era como capaz de poder asumir este rol de mamá. Pero por el simple hecho de ser la mamá y ser la mujer, pues es como este estigma, ¿no? De la mamá debe de ser la cuidadora, la protectora, la amorosa, bla, bla, bla. Pero se imaginan realmente cuántas de esas mujeres sí podían cumplir este papel de ser mamás o cuidadoras. Y entonces comenzaron a ver que también había una negligencia y por eso optaron por decir, bueno, no, se tiene que hacer evaluaciones tanto a papá, a mamá, o si ninguno de ellos dos es capaz de ser cuidador, se opta por alguno de las redes de apoyo que pueden ser los abuelitos maternos, posterior abuelitos paternos o alguna otra red de apoyo que puede ser algún tío ya en un caso muy extremo o si no, pues se busca alguna otra opción como casas hogar. Daños psicológicos sufridos como resultado de negligencia del otro. Eso se conoce como pues un daño moral, que por ejemplo actualmente podría ser un abuso sexual, puede ser una violencia física, violencia de género, maltrato, violencia psicológica, etcétera, ¿no? Anteriormente era como de, pues bueno, ya lo hizo, ya ni modo, ¿no? Pero después dijeron, no, a ver, tiene que haber una reparación del daño. La persona está yendo a tratamiento psicológico, quizá a tratamiento psiquiátrico, quizá a lo mejor tuvo gastos médicos, etcétera, ¿no? Y entonces la víctima, ¿qué sucede? Pues tiene que también cubrir estos gastos, entonces dijeron, no, además de la sanción, debe de haber una reparación. Obviamente no va a ser como de, pues perdón, ya no pasó nada, ¿no? Sin embargo, esta parte monetaria ayuda o contribuye a que pues esto, se me fue la palabra, como que este proceso sea menos fuerte, ¿no? Imagínense la persona que está preocupada por esta parte de los gastos económicos, diciendo, ¿de dónde lo voy a sacar? Y yo tengo que pagar, pues además de la consecuencia del impacto emocional, todo lo que conlleva a. Posterior determinación de la necesidad de un protector debido a la incapacidad. Anteriormente, por ejemplo, no, vámonos a yo leí un caso de una mamá que nació su bebé a los 35 años, pero esta mamá tenía problemas de tiroides, tenía inicios de cáncer y tenía principios de esquizofrenia. Y entonces su bebecito, ¿cómo consideran que iba a ser el cuidado del bebé? ¿Qué creen que hubiera pasado con ese bebé o qué pasó con ese bebé?
pues que tal vez no iba a tener una vida muy digna o muy estable, iba a tener bastantes problemas tal vez. También de Ok, pronto puede ser que el cuidador no iba a ser el adecuado al principio y pudo haber tenido muerte prematura, ¿no? ok. ¿Qué otra cosa? Echar a andar su imaginación. Y no nos vamos tan lejos. ¿Sí han visto o ven redes sociales? ¿Qué pasó con esta famosa TikToker, no? Lupita TikTok. ¿Qué sucedió con su bebé? No, pues hubo una negligencia y entonces su hijo falleció porque no había una capacidad, ¿no? Y ya después dicen, no, pues es que sí, debimos de haber hecho evaluaciones y debimos de haber interferido, pero ya sucedió. Me regreso al ejemplo que les estaba dando, pues sí. ¿Qué sucedió? Que esa señora que tenía principios de su esquizofrenia, sabemos que los problemas de tiroides también generan lo que son cambios emocionales abruptos, entonces tuvo un brote psicótico. En este brote psicótico que hizo, pues sí, ya iba a bañar a su hijo, pero con esta realidad alterada, lo fue y lo hundió en una pileta. Entonces falleció, ¿no? ¿Y qué decían los expertos? No, a ver, tenemos que generar cambios también. No podemos dejar, es como decirle, ¿no? Voy a decirle a una persona invidente que guíe a otra persona invidente, pues va a ser, pues eso es posible, ¿no? Pero obviamente va a haber ciertos sesgos. Entonces dijeron, esto tiene que cambiar porque está la vida de por medio de una persona. Como es actualmente, pues se someten a diversos tratamientos, se tienen que adherir a la parte psiquiátrica, chequeos médicos, etcétera. La predicción de la peligrosidad. Pues a veces las personas eran como de, pues es peligroso, ¿no? Pero ¿cuánto? Si se dan cuenta, actualmente cada tipo de reclusorio contiene ciertas personas dependiendo del tipo de peligrosidad. Esto es como más a la parte penal. Si esta persona, pues, ¿qué tanto puede llegar a ser peligrosa? Si yo voy y lo meto con alguien que a lo mejor, pues, no es tan peligroso, ¿qué va a suceder? Pues va a haber una alteración. También esto ha sucedido, por ejemplo, en las personas que se les hacen perfiles, por ejemplo, en la parte familiar, ¿no? Que dicen, necesito que hagas un examen mental a una persona. Y entonces a lo mejor el tipo de personalidad que sale, híjole, esta si tiene algún choque, puede detonar ciertos rasgos de personalidad que ahí podemos tener ciertas consecuencias. Entonces, esto sucedió para que también las personas pudieran evitar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo voy al médico y me dicen, oiga, tiene que cuidar su nivel de azúcar porque si no lo cuida, en 2 meses usted va a desarrollar diabetes. Y entonces digo, no, entonces tengo que cuidarme, tengo que dejar de comer ciertas cosas, etcétera. Esto es algo similar con estas evaluaciones. Posterior, los derechos de las personas con incapacidades mentales. Bueno, pues anteriormente se creía, dentro de estas épocas de los 50, 60, que personas con incapacidad o capacidades diversas, más bien, eran como producto del diablo, ¿no? Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que llevarlos a la iglesia y entonces si esto no sucedía o no había una sanación, eran internados. Pero de pronto los psicólogos expertos dijeron, a ver, no, al final del día son personas que sí son funcionales para la sociedad, no como cualquier persona con sus capacidades al 100% desarrolladas, pero puede haber una adaptación. Posterior, la responsabilidad criminal que viene relacionada con la parte del daño moral. Las demandas de compensación de trabajadores, actualmente está mucho el término del moving, la parte de, no sé si han escuchado ese término moving, y también viene justo con la reparación del daño. Viene de la mano también con las demandas de compensaciones de trabajadores, reparación del daño y elaboración de perfiles criminales. Ok, tenemos a este psicólogo, ¿alguien lo conoce? A Hugo Munsterberg. ¿Alguien ha escuchado de él? Es psicólogo cognitivo-conductual. ¿Nunca han escuchado de él? La verdad yo no.
¿No? No, yo tampoco. Ok. Bueno, pues este psicólogo cognitivo conductual fue muy relevante dentro de la psicología forense. Él fue el primer psicólogo experto que subió en el año de 1952 a un estrado, ¿no? Sin embargo, fue desacreditado por los abogados. En este año, cuando él subió al estrado, tuvo como un cierto conflicto con el abogado que estaba en ese entonces con el caso, ¿no? Sabemos que los abogados tienen una personalidad profesional, digo, sin agravar, que pues obviamente tiene que ser un don de saber cómo ganar y defender a su cliente, ¿no? Y entonces él decía, a ver, aquí no me vas a traer a ningún psicólogo a decir que mi cliente pues tiene que someterse a ciertas pruebas. Entonces, tuvo un comportamiento arrogante y ¿qué hizo el abogado? Inició un proceso de demanda en contra de Hugo. Este proceso, pues, Hugo lo pierde y fue sancionado con la reparación del daño por difamación, ¿no? Entonces, posterior a ello, tardan 30 años más en que otro experto subiera. ¿Qué dijeron? A ver, no, tenemos que mejorar todo este panorama, tenemos que tener más bases para que demostremos que podemos y somos necesarios para que seamos una ciencia multidisciplinaria. Ahora, hablando de estas ciencias, ¿qué ciencias consideran, que están asociadas a este tema de la psicología forense? La medicina también, ¿no? La medicina. Ujú. ¿Qué otra cosa? Criminología, criminalística, ¿Cuál? criminología, criminalística, Criminología. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Cuéntenme. ¿Ninguna otra? Antropología, ¿Cuál, perdón? antropología. Antropología, ok. ¿Cómo podría entrar esto de la antropología? ¿Quién dijo el estudio antropología? del ser humano, el estudio del ser humano y su cultura, por ejemplo. Ah, ok, súper, sí. Que esto entraría en la criminología, la parte de factores endógenos y exógenos, que más adelante los vamos a ir viendo. Ok, tenemos primero la primer ciencia de base, la psicología. ¿Qué es la psicología? Bueno, la ciencia que estudia el comportamiento humano junta sus causas y efectos. Es decir, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que me dio de resultado esto? ¿Qué lo originó? ¿No? ¿Cómo esto está siendo tangible? Y tenemos la parte del derecho, pues es la ciencia que estudia sus leyes y la aplicación. Ahora, ¿qué ciencias diferentes podríamos encontrar? Como base tenemos psicología y derecho. Alternas podemos diferenciar que la psicología no puede juzgar, demandar o defender. ¿Recuerdan la primera frase que veíamos? Que mantener un punto neutral. Nosotros como psicólogos puede venir alguien y te va a decir, oye, es que, ¿qué crees? Que maté a una persona. ¿Ustedes qué le responderían a ello, no? Si yo les dijeran, oye, Gloria, oye, Naomi, Lulu, ¿qué crees que acabo de matar a una persona en la esquina? ¿Qué me dirían ustedes? Pues No se puede asumir preguntaría, posición porque eso le corresponde a un juez. ¿Cómo, perdón? No se puede asumir posición porque eso le corresponde a un juez. Ajá. ¿Pero qué me dirían ustedes?
Pues yo preguntaría qué estaba pasando en todo el contexto que te llevó a tomar esa decisión, o sea, ¿por qué decidiste matar a esa persona? Ok. ¿Y los demás? Pues yo creo que yo te preguntaría si ya notificaste a las autoridades y trataría de eh, como convencerte para que lo hagas. ¿Cómo qué, perdón? Como tipo tratar de convencerte de que pues hagas notificación a las autoridades de lo sucedido. Ok. También a lo mejor sería importante ver como con qué actitud llegará o en qué plan lo está platicando, como si con culpabilidad o sin remordimiento. Ok. Podemos ver que es una parte de observar como a la conducta, ¿no? De envolverlo, indagar, el saber por qué, ¿no? Como psicólogos, por más que nos espanten, no podemos decirle, ¡eh! No manches que mataste a alguien, ¿no? O sea, ¿te das cuenta que eso es un pecado? ¿Te das cuenta que Diosito te va a castigar? ¿O es que eres una mala persona porque lo hiciste? ¿Qué va a suceder con la persona, no? Uno, quién sabe si nos mate también ahí a nosotros, ¿no? O que va a decir, no, pues cómo, o sea, yo no le puedo contar entonces el por qué lo hice si ya está, pues diciéndome que soy malo, ¿no? Entonces, siendo psicólogos, no podemos juzgar. No vamos a empatizar, pero sí vamos a buscar entender sin justificar, ¿ok? Ahora, al contrario, el derecho no puede dar explicación a la mejor de la motivación, sí puede dar explicación de cómo sucedieron los hechos. Ah, pues es que la persona venía y entonces, pues le silbó y como le silbó 3 veces, pues el otro se bajó, le sacó la pistola y lo mató. Así sucedieron las cosas, ¿no? Como el meme, pues sucedió. Sin embargo, el derecho no va a decirnos, a ver, ¿por qué lo hizo? ¿Qué hay detrás de? ¿No? A lo mejor, pues me dice la persona que ese día se sentía triste, ¿no? Y luego, entonces aquí es la fusión. Uno explica cómo sucedieron las cosas y el otro explica por qué sucedieron las cosas. Tenemos también otra diferencia. La psicología estudia la conducta por sus vivencias. Yo, por ejemplo, soy psicóloga clínica en enfoque sistémico y soy fiel creyente que nosotros como seres humanos somos resultado de todas las experiencias que vivimos en diversas áreas. Trabajo, familia, amigos. Somos como esta plastilina que nos vamos moldeando a través de ¿qué? De todos los factores, ¿no? Entonces, esto va a decir, a ver, a lo mejor esta persona tenía normalizado que su resolución de conflictos, perdón, era bajarse, dispararle y matar a una persona. Posterior al derecho dice, tipifica una conducta estimada socialmente como delito. Ah, pues es que matar a una persona, pues sí es un delito. Recordemos que en la parte del derecho está esta, se me fue, tabulador o visualizar si es una conducta moralmente aprobada o moralmente desacreditada. En la parte de la psicología no existe esto. Tenemos en la parte también psicológica que cuanto más inconsciente es la conducta, más patológica será. Sin embargo, en el derecho, cuando más inconsciente es la conducta, más inimputable será. ¿A qué creen que haga referencia esto? Más inconsciente, más patológica. Más inconsciente, más inimputable. Y es algo que venía relacionado con, con lo que nos comentaba Pau. La inconsciencia con la inimputabilidad en el derecho tiene más que ver, por ejemplo, con los cuadros psicóticos, con la esquizofrenia. Sí, adelante, Pau. Bueno, cuando se trata de psicología es que es más justificada, cuando se trata de derecho es menos probable que se pueda justificar un delito. Exactamente, ¿no? Entonces, a ver, si yo, por ejemplo, les voy a contar un caso apenas hace 15 días, ¿no? Una persona
asalta a un chico, ¿no? Asalta al chico y entonces le roba su teléfono. Le robó el teléfono y fue lo único. Ah, y además lo amenazó con un arma punzocortante. Posterior, este chico cita a la persona y le dice, te voy a regresar tu teléfono, pero dame 5,000 pesos. Y entonces, pues le dice sí, y entonces se quedan de ver, pero a la persona que habían asaltado lo golpea al victimario y entonces se los llevan detenidos a los dos. ¿Qué sucede? Que este chico, el que comete el acto delictivo, pues iba bajo consumo de sustancias, tanto que ya tiene el trastorno de consumo por sustancias, es uso, abuso, dependencia, en dependencia. Y además de ello, tiene principios de psicosis. ¿Qué sucedió? Hubo que hacer evaluaciones psiquiátricas, evaluaciones psicológicas para demostrar que la persona, pues obviamente venía bajo consumo. Y a partir de ello, se tiene que demostrar que la persona, como lo comentaba ahorita Pau, pues se justifica el por qué cometió el acto delictivo, ¿no? Entonces, entre más inconsciente, es decir, mientras la persona tenga alguna patología, será acreedor a una inimputabilidad. ¿Ok? ¿Quedaron claro como esta unión de la tablita? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algún ejemplo? ¿Vamos bien? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, súper. Ahora, una de las casos como más famosos dentro de esta parte de la psicología forense es como esta Juanita Barraza, ¿no? La Mataviejitas. ¿Quién ha escuchado hablar de ella? Cuéntenme. Bueno, fue una persona que, aparte de generar homicidio, realizó el canibalismo, porque... Ah, no es cierto, no, yo estoy confundida, no. Pues solamente era una persona que mataba a las personas de la tercera edad con violencia pero también le justificaron una patología. Y eso fue apenas, ¿no? Ah, sí, no tiene mucho, eso es reciente porque el caso está abierto desde hace años atrás, pero eso hizo que atenuara la pena. Ok. Vamos a ver un pequeño video. Era luchadora, se hacía llamar la Dama del Silencio. Este es el fragmento de una entrevista realizada en 2006 en la Arena México, tan solo una semana antes de que se hiciera famosa como asesina serial. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. Esta mujer durante al menos 3 años asesinó a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, con una infancia colmada de abusos físicos y psicológicos. Juana Barraza, cada vez que mataba a una mujer, era como si matara a su propia madre. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba, y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande. Y yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Sus víctimas fueron ancianas que vivían solas. Se hacía pasar por enfermera. Y una vez creando confianza, las golpeaba. Con cables, medias de seda o mascadas, las estrangulaba para después robarles artículos de valor. Fue bautizada como la Mataviejitas. Detenida en enero de 2006, cuando escapaba de una vivienda ubicada en la colonia Moctezuma, lugar en donde mató a su última víctima, condenada a más de 700 años de cárcel por 16 homicidios y 12 robos. ¿Pero qué ha sido de la Mataviejitas en prisión? En 2015, contrajo matrimonio con un interno de nombre Miguel Ángel dentro del penal de Santa Marta, Acatitla. Pero menos de un año después, solicitó el divorcio. Hoy Juana Barraza es soltera nuevamente. Ella ahora trabaja, tiene un puesto adentro, vende tacos
lunes y martes, siempre está bailando, siempre está sonriendo. Por eso yo creo que a ella no le afectó mucho el tema el de los homicidios. Ella siempre anda rodeada de por lo menos 2, 3 chicas que la acompañan a todos lados, ¿no? Desde en el patio, en los mismos pasillos, siempre anda acompañada. Y repito, yo creo que ella no está arrepentida. Una mujer que dentro de prisión no ha presentado conductas violentas. Recientemente manifestó su deseo de volverse a casar y al parecer ya tiene prospectos. ¿Quieres volar sin preocuparte por el pago? Con Quest. No se escucha. Gracias. Ajá, si nos damos cuenta en este video, pues ella dice que no lo hizo y demás, ¿no? Ah, no, perdón, dice que sí lo hizo, pero pues empieza a hablar que pues su mamá y etcétera. Y posterior, hace como ¿qué será? Como un año, 2 años, sacó una nueva entrevista, si tienen la oportunidad, véanla. Se llama Cartas a la Libertad, donde ella dice que no lo hizo, ahora niega, ¿no? Porque obviamente su enfermedad mental ha incrementado y pues genera una deficiencia, ¿no? Este es uno de los ejemplos claros de cómo es importante. Aquí ya entró la parte de la psicología forense a decir, tenemos que hacer ciertos estudios, porque ella metió un amparo para que le reducieran la condena, ¿no? Decía que había tenido un mal proceso, un mal juzgamiento, y entonces introduce el amparo y entra la psicología forense a decir, no, mi cielo, o sea, esto está siendo juzgado como debe de ser, ¿no? Ok, Lulu, ¿quieres participar? Sí, tengo una pregunta. Bueno, Sí. para empezar, el video me parece que los medios siempre, antes de mi pregunta, los medios siento que siempre juegan con estas historias, o sea, las romantizan o las hacen como entretenimiento y eso me molesta demasiado. Pero bueno, dejando de lado eso, mi pregunta es, ¿por qué dicen, o sea, he escuchado muchas veces de que 700 años de cárcel, 400 años de cárcel, si la persona no va a vivir ese tiempo? O sea, es más como para que quede de que todo este tiempo, esa es la pena, aunque no va a vivir, sabemos que no va a vivir 700 años, pero ¿por qué lo manejan así? Bueno, es que se supone que la conducta se califica por homicidio, ¿no? Por ejemplo, creo que por homicidio son 16 años, 14, 16 años, si no mal recuerdo. Y entonces si le dicen, a ver, tú cometiste 10 homicidios, entonces por cada homicidio te tocan 14 años, ¿no? Y entonces, a lo mejor después, como también hubo el delito de casa, robo, habitación, por esto son, si no mal recuerdo, creo que son 6 años, 6, 7 años. Y entonces, como fueron a lo mejor 3 casas, robo, habitación, pues entonces se suman otros. Y entonces sabemos que sí, la persona no va a vivir los 700 años, pero pues es la suma de los delitos. Sí, ¿quieres participar, Pau? Bueno, contestándole a Lulú, en México, creo que tú eres de Colombia, ¿verdad? De Nuevo León. Ah, es que había alguien de Colombia. En México no está regulado como tal la cadena perpetua, o sea, no existe como tal un régimen de cadena perpetua. Entonces, cuando tú vas juzgando por delito, o sea, es como decía la psicóloga, es por... mató a 17 personas, entonces se le da por persona. Como tal, como no está regulada aún la cadena perpetua, entonces es evidente que no va a vivir 700 años, pero sí es evidente que va a morir dentro de prisión. Por eso ella está metiendo un amparo, para que ella pueda reducir la pena. Esto quiere decir que ella puede justificar a través de peritos expertos que tiene algún tipo de psicopatía o tiene alguna enfermedad mental. Esto puede hacer inclusive que por la edad y por la enfermedad le puedan dar a la mejor, no sé, que cumpla ciertas, lo que se hace comúnmente a veces cuando tienes buena conducta y todas esas cosas, que puedes cumplir la cadena o como tal la sentencia en tu casa. Y por la edad supongo que bueno, va a ser un poco complejo, porque como es un tema muy controversial, muy mediático dentro de México, pero sí se puede lograr a través del tema
de la reducción por el tema de psicología. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pau. Y aquí es donde justo entramos nosotros, ¿no? A ver, si tienen esta enfermedad, como por ejemplo el caso de ahorita que fue muy sonado, ¿cómo se llama? La señora Carlota, ¿no? No sé si tienen conocimiento que fue lo de los desalojos. Ella también está dentro de este proceso, como decía, para Pau, para ver si o puede llevar la pena dentro del reclusorio, del centro de inserción, o si lo puede llevar en casa, ¿no? Y dependiendo a qué tratamientos son los que tienen que adherirse. Ok, ahora, la psicología forense en el ámbito del derecho. Bueno, tenemos primero la parte del derecho penal, que es una de las ramas dentro del derecho. El derecho penal nos informa sobre la capacidad cognitiva y volitiva del acusado, el nivel de implicación en el proceso delincuencial, etcétera. Es como uno de los más sonados dentro del derecho. ¿Ok? Después nos vamos, aquí el juez determina si es culpable del delito o no lo es. Por ejemplo, tenemos también otro caso que es Andrés Mendoza, conocido como el monstruo de Atizapán. Él confesó que tenía conciencia del bien y del mal. Aquí estamos hablando, díganme, de una personalidad psicótica o sociópata. Al tener conciencia del bien o del mal. Psicópata. Psicópata. ¿Psicópata? Yo digo que es sociópata. ¿Sociópata? Sí, yo también digo que es sociópata. Sí, estamos hablando de un sociópata. Recuerden, psicótico es la persona que no diferencia entre el bien y el mal o busca justificar sus acciones. ¿Han visto la serie de Joe en Netflix? ¿No? Véanla, está muy buena. Y podemos hablar de una persona psicótica, ¿no? Él dice, yo mato a las mujeres porque, pues, para que no me abandonen, ¿no? Como las amo tanto, pues no tienen que irse, ¿no? Es por su bien. Y el sociópata meramente dice, pues yo sí sé que esto está bien y está mal, pero aún así antepongo mi necesidad ante las de los demás. Sí, adelante, Gloria. Sí, lo que pasa es que la sociopatía es un término que ya la comunidad científica ha venido descartando porque su conceptualización es más sociológica que psicológica. Hablar de sociopatía, lo digo por el ámbito mío que es investigación, la sociopatía es similar al trastorno antisocial de la personalidad, porque son criterios más que todo conductuales más que estructurales, mientras que la psicopatía son criterios más estructurales que conductuales. Indudablemente viene relacionado con el límite de la personalidad. Y si nos adentramos a estructuras de personalidad, gracias por compartir, Gloria, es un dato muy interesante. Si nos adentramos a esto de estructuras de personalidad, viene relacionado con esto de lo límite, ¿no? Ok, él aceptó haber matado sin mostrar ningún tipo de emoción, ¿no? Estaba neutro, él enterraba a sus víctimas, lo que indicaba que sabía que lo podrían atrapar. Él sabía que en algún momento iba a suceder y pues no era como su preocupación latente. Ok, después nos vamos al derecho civil. Bueno, el derecho civil, informa sobre los problemas psicológicos, diferencias y o trastornos psicopatológicos derivados de un daño moral. Ok, ¿podrías explicarnos un poquito, Pau, esto del daño moral o en el ámbito del derecho civil? Bueno, el daño moral no es cuantificable, por lo tanto, para hacer una reparación del daño moral, que es llevar, en algunos casos, llevar consultas psicológicas, otras psiquiátricas, medicamentos, y como lo comentabas al principio, el daño moral también incluye el tema de que hay personas que pues no tienen los recursos necesarios para poder hacer algún peritaje o alguna defensa. Entonces, dentro del derecho civil, el daño moral no es cuantificable, pero sí tiene que ser cubierto. Esto quiere decir que la persona que ha sido afectada, la víctima, tiene que tener una remuneración económica para poder subsantar sus gastos los que sean necesarios, porque al final el juez o los peritos dictaminan que es necesario. Entonces, siempre hay una remuneración. Como tal, el derecho habla de que hay bienes o hay
cosas que no tienen cuantificación. La cuantificación se refiere a que no hay una tabla para decir, bueno, tu terapia sale esto y el daño que sufriste durante muchos años sale esto y por lo tanto va a ser acumulable a tanto, sino que más bien es un aproximado de lo que puede ser en un futuro, lo que se va a generar como para terapias, para medicamentos si es necesario, o toda la cosa necesaria que se requiera para poder mesurar un poco o disminuir un poco el daño que ya se generó. Muchas gracias, Pau. Indudablemente los peritos nosotros vamos a, por ejemplo, en el ámbito psicológico, a decir qué tipo de terapia es la que se sugiere, si tiene que ser canalizada a psiquiatría, neurología, atención médica, etcétera, y a partir de ello se va cuantificando, ¿no? Voy con el médico, ya el médico me dice que cuántas, por ejemplo, el psiquiatra, ¿no? Cuántas tiempo voy a estar con el medicamento, cuál es el precio del medicamento, etcétera, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de un accidente, ¿no? A lo mejor la persona yo les voy a poner un caso que tuve hace como 4 meses, una chica que iba de copiloto en un coche, iban 5 chicos dentro de esta camioneta, entonces venían en la México-Pachuca y de pronto un trailero los impacta. ¿Qué sucedió? Su camioneta se achicharró por completo, esta chica salió volando de todo el pavimento, y el trailero venía bajo consumo de sustancias, ¿no? Esta chica desarrolla estrés postraumático y pues tanto que ni siquiera toleraba más bien el subirse a un coche, ¿no? Ella pues estuvo internada 2 semanas, más estuvo canalizada a psiquiatría y en tratamiento psicológico. Entonces, aquí es justo la reparación, o como lo comentaba Pau, ¿no? ¿Cómo va a ser la remuneración económica de todo el daño que ha existido a través de un acontecimiento? Nos vamos al derecho laboral. Y bueno, en esta informa sobre las secuelas psicológicas o las acciones que atentan contra la integridad, la salud, la autoestima, la libertad o la seguridad derivadas del moving. ¿Han escuchado este término de moving? ¿Nunca lo han escuchado? Sí. Ok, ¿puedes compartirnos un poquito a qué hace referencia, Gloria? Sí, es el acoso que se ejerce a nivel laboral, donde hay una asimetría de poder sobre los subordinados. Ok, muchas gracias. Es el acoso laboral, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo a mis empleados les digo, oye, eres un inepto, eres un inútil, no puedes ni siquiera ejecutar esta actividad, yo no sé qué haces aquí y estoy bajo gritos, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Pues mi empleado va a estar bajo en un estrés constante, puede generar problemas de autoestima, infinidad de cosas, ¿no? Y entonces, cuando la persona dice ya, lo hace un llamado a la acción y entonces ahí se tiene que demostrar que, por ejemplo, la baja autoestima ha sido derivada de esta relación laboral que ha existido. Porque si a lo mejor decimos, no, pues es que desde que él, antes de que entrara a trabajar ahí, ya tenía baja autoestima, pues entonces no ha sido derivado de este moving. Nos vamos al derecho familiar, que es una de las ramas que abarca lo que es todo nuestro curso. Nos dice que aquí buscamos velar por el mejor interés del menor de edad. En particular, el psicólogo puede dictaminar sobre la idoneidad de otorgar la guardia y custodia de los hijos a uno u otro de los padres o el cuidador, ¿ok? El cuidador hace referencia a la red de apoyo. Entonces, como les comentaba, no por el hecho de ser mamás o papás quiere decir que nosotros somos acreedores a poder cuidarlos. Hay que generar una serie de evaluaciones para determinar quién es el mejor candidato para el desarrollo del menor. ¿Ok? Más adelante lo vamos a ir tocando a profundidad. Ahora, ¿cuáles son nuestros roles como psicólogos forenses? En el derecho penal tenemos que valorar la imputabilidad de trastornos psicopatológicos.
toxicomanías, agresiones sexuales, perdón, ahí se me ponen ahí, personalidad criminal o situaciones de maltrato, ¿ok? Esas son las primeras áreas que nosotros son en las que tenemos que entrar. Después tenemos el derecho civil, pues es en la incapacitación legal, internamientos psiquiátricos, valoración de secuelas psicológicas. Si la persona, recordemos que en el área psicológica tenemos el término de funcional para la sociedad, ¿no? Una persona normal y anormal. Esto ya no está como muy latente, pero es decir, a ver, tú como persona, ¿qué tanto me estás aportando a la sociedad, no? A ver, si tienes a lo mejor esquizofrenia, si tienes depresión en un grado mayor, pues obviamente no me está sirviendo porque no me estás aportando, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que entrar a visualizar qué tanto esta persona tiene esta capacidad y si realmente necesita, como lo comentaba Pau hace un rato, necesita llevar su tratamiento en un área psiquiátrica, lo puede llevar en reinserción o lo puede llevar a lo mejor en prisión. Ay, se me fue la palabra cuando es en casa. Domiciliaria. Gracias, prisión domiciliaria, ¿no? Ok, ahora tenemos el término imputable, es algo que vamos a estar usando de manera constante. Imputable hace referencia a los comportamientos que se desean prevenir, señalando la peligrosidad del futuro. Eso sucede, por ejemplo, con los adolescentes, ¿ok? A veces se dice, bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos, decimos, a ver, tú agarraste 50 pesos en mi bolsa y no los pediste. Entonces, por ende, vas a recibir un castigo para que esta conducta no la vuelvas a hacer en algún momento. Con adolescentes suele ser, no es el mismo tipo de juzgamiento que con personas adultas, pero se dice, a ver, aquí la sanción se ejecuta para que en algún momento seas una persona de bien y no lo vuelvas a hacer. Entonces sí se les da una pena, pero es distinta a la de una persona ya mayor de edad. También hace referencia a la capacidad de aceptar o realizar algo voluntariamente bajo un entender la capacidad mental y edad biológica para tomar una decisión. Sabemos que los adolescentes se rigen a través de impulsos, aunque no tengan algún trastorno o algún deterioro mental. Entonces, si es una decisión impulsiva, pues obviamente es acreedora a una sanción. Aquí hace referencia el imputable a que ¿qué sanción es la que vas a recibir? Básicamente es que sí eres culpable, ¿ok? No lo deslinda de una responsabilidad o sanción penal. Si hay diversos factores, pues obviamente el juez es el que determina y toma en cuenta cómo van a influir en su pena. A ver, si a lo mejor el psicólogo me dijo que está teniendo un trastorno mental y yo le iba a dar 20 años, pues por esto a lo mejor le doy un ejemplo, ¿no? 10 años, pero tiene que tener buen comportamiento y tiene que llevar tratamiento psiquiátrico. El semi-imputable. Bueno, la persona sufre o ha sufrido en el momento del hecho una perturbación, deficiencia o enfermedad mental limitando su incapacidad de entendimiento. Es decir, la persona sí cometió el acto, pero a lo mejor en ese momento tuvo un brote psicótico. Entonces, eso no le permitió a la persona entender que estaba golpeando a alguien o que estaba asesinando a alguien, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que demostrar qué fue lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, hace rato les comentaba de esta persona que cometió el acto del asalto bajo consumo de sustancias, ¿no? A ver, sí eres culpable, pero pues hay como ciertas razones que te dicen que podemos modificar lo que estamos teniendo en este momento. Recuerden que esa decisión únicamente es del juez, ¿ok? Y tenemos el inimputable, que bueno, la persona, su capacidad de asumir una pena es anulada por repercusiones mentales, lo que nos comentaba Pau hace un ratito.
¿Tienen dudas hasta este momento? ¿Cómo vamos? ¿Ya se aburrieron? ¿Tienen sueño? Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Ahora, ¿cuál es el rol como psicólogo forense? Nosotros tenemos que determinar, indagar en la conducta humana dentro del ámbito judicial. Si de por sí en el área clínica representa un grado de complejidad, dentro del área jurídica tenemos que hacer fusión de todas las herramientas en conjunto para poder determinar. Recordemos la tablita que teníamos hace un momento. El derecho busca explicar el qué, el cómo sucedió, y la psicología el por qué sucedió. Tenemos la parte del estado mental. ¿Para qué me funcionaría a mí como psicólogo, a mí como abogado determinar, el estado mental de una persona? Cuéntenme. Pues entender a lo mejor si tiene la capacidad de racionalizar o entender la situación o el acto. Ok. Si nosotros nos vamos a estado mental, ¿qué es lo que comprende? Bueno, está ubicado en sus tres esferas visomotoras: espacio, tiempo, se me fue la otra, espacio, tiempo, persona. Saber cuál es su estado de ánimo, cuál es su humor, y esto nos va a permitir saber qué tanto está como en el aquí y en el ahora la persona, qué tan funcional está haciendo, y también determinar qué tipo de pruebas son las que podríamos aplicar, si la persona tiene una deficiencia, si tiene algo en el neurodesarrollo, etc. La motivación. Recordemos que como seres humanos, la motivación es siempre todo esto que nos lleva a generar acciones. Yo entro al curso porque me motiva a aprender, saber más, ampliar mi panorama. Yo me compré hoy un jugo porque mi motivación es pues estar sana, ¿no? Desayunar algo bien. Toda acción siempre viene con un trasfondo, y entonces aquí nosotros tenemos que indagar qué es lo que ha llevado a la persona a ejecutar ese acto. ¿Qué llevó al hombre a golpear a su mujer? ¿Qué llevó a la mujer a ser negligente con sus hijos? ¿Qué llevó a esta persona a asaltar a otra persona? Recordemos que siempre se parte de una necesidad. En el área criminológica siempre entendemos que si no hay necesidad, no hay motivación, y si no hay motivación, no hay acción. Por ejemplo, si nos vamos a un contexto donde decimos, híjole, es que un niño robó en una tienda. A ver, cuéntanos, ¿qué te llevó a robar, a ejecutar este acto? Pues lo que pasa es que tenía muchísima hambre, y entonces se me hizo fácil entrar a la tienda y agarrar unas galletas. Ok, necesidad. Es que vengo de un contexto a lo mejor donde tenemos recursos económicos carentes, y entonces pues tengo que buscar a lo mejor llevar el alimento también a mis hermanitos, ¿no? Tenemos necesidad, motivación y acción. ¿Dudas con esto? Ok. Ahora, las consecuencias. Siempre es importante saber que dentro del área clínica todo acto genera consecuencias positivas o consecuencias que quizá no podrían ser visibilizadas como tan positivas por la persona. Si yo tomo la decisión de dejar a mi pareja,
pues a lo mejor en el momento, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que me va a doler, pero a largo plazo, a lo mejor voy a crecer como persona, voy a ser feliz, etc. La persona que ha ejecutado el delito muchas veces no tiene conciencia de lo que puede suceder, ¿no? No sé si vieron hace como 2 meses, yo creo, de un caso de una señora de la tercera edad que en Ciudad de México llevaba un diablito con un bote de esos tambos de agua azules grandes, iba ahí campante con su diablito, ¿no? Entonces percibieron los vecinos que olía muy mal. ¿Y qué hicieron? Pues entonces lo reportaron. Llega la policía, rodean a la viejita, a la persona, y resulta que en el tambo llevaba a su nuera, ¿no? Mató ella y su hijo, mataron a su nuera, la descuartizaron. ¿Perdón? No, perdón, nada. Y la metieron en el tambo, ¿no? Entonces cuando le preguntan a la viejita, dice, pues es que yo solamente la maté porque pues me caía mal, pero pues yo pensé que iba a ser bueno, nunca pensé que me fueran a atrapar, yo no creía que esto sucediera, yo nunca imaginé que iba a ir a la cárcel, ¿no? Entonces ella no tenía impacto, no tenía noción del impacto que iba a tener este acto, ¿no? A comparación de su hijo dice, pues sí, yo sabía que me iban a agarrar, pero pues no me importaba, ¿para qué me engaña? ¿No? Entonces, podemos visibilizar y esto impacta también en la parte del juzgamiento. Entonces, si yo visualizo cómo mira la persona las consecuencias, también a partir de ello podemos visualizar qué tipo de personalidad o rasgos de personalidad está teniendo la persona, ¿no? Es que, pues yo nunca imaginé que el hecho de que abusara de un menor de edad, pues me llevara a la cárcel, ¿no? O que a lo mejor se me hiciera una conducta repetitiva. O yo sí sabía que esto iba a suceder, pero la verdad es que yo en el momento prefería mi satisfacción personal pues ya sabía que me iban a agarrar, ¿no? Entonces, ¿qué tanta noción está teniendo del impacto? El contexto social. ¿Por qué ustedes creen que visualizar el contexto social de la persona es relevante en el tipo de delito que está cometiendo? Porque creo que tiene que ver el contexto de, o sea, vaya, de lo que ha aprendido como a comportarse, a relacionarse con los demás, las ideas que tiene, la necesidad que tiene también, cómo se percibe ante sus relaciones con los demás. Ok. Cómo percibe sus relaciones con los demás, cómo se está rigiendo del entorno. ¿Quieres participar, Jessie? Sí, pues iba a comentar que justo está ligado como con el tema de las consecuencias, qué conductas tiene normalizadas y qué tanta noción tiene de si va a tener consecuencias o no el acto que está cometiendo. Ok, a ver, denme un ejemplo, ¿no? los demás ayúdenme construyendo. ¿Mande, Pau? Los trastornos con los que actúa ahora a través de la infancia, los trastornos que tuvo a través de la infancia, por eso es el comportamiento. Ok, ver cómo ha sido la historia de infancia. Si pudieran darme un ejemplo, ¿cómo sería este ejemplo de contexto social? Adelante, Jessie. Bueno, lo primero que se me ocurre es como si, no sé, un niño ha crecido en un ambiente donde ve que su padre no se golpea a la mamá, pues a lo mejor es algo que tiene muy normalizado y puede llegar a repetir esa misma conducta o incluso ya él en su adultez llegar a violentarla de cierta forma a su pareja en la que pueda llegar a matarla. Ok, la normalización. Gracias. Naomi.
Bueno, justo yo iba a mencionar algo parecido. O sea, a mí en la clínica me llegó un caso de un niñito que no le hacía caso a las mujeres, ¿no? Entonces, indagando un poquito más, su papá fue pues a una junta que hicimos y nos dijo como, pues sí, o sea, yo siempre le he dicho a mi hijo que no le haga caso a las mujeres no tienen voz, o sea, no deberán de ser importantes. A quien le tienen que hacer caso es al hombre, ¿no? Entonces, en este caso, como aunque yo fuera la psicóloga, pues me desacreditó totalmente y me dijo, yo quiero hablar con alguien que sea hombre y pues que sea tu profesor o tu compañero, pero tú no. Entonces, bueno, ¿cómo va a crecer este pequeño? Pues con esa idea y cómo va a tratar en un futuro a las mujeres, ¿no? Eso es algo que impacta y que preocupa. Claro. Ok, muchas gracias, ¿no? Es un ejemplo muy cercano que tuviste, como también te desacreditaron, ¿no? Por hechos de mujer, porque él decía a las mujeres, pues no tenemos, ¿no? Entonces, el contexto social. Aunado a ello, también dependiendo del contexto social, va a ser el tipo de delito que se cometa. Les aseguro que no es lo mismo que una persona de escasos recursos va a cometer el mismo delito que una persona que a lo mejor está en el poder, ¿no? No sé, en gobierno o algo así. Porque también recordemos que no es por discriminación, pero el contexto educativo también influye, ¿no? En la parte de la estrategia. No en todos, obviamente habrá quienes sí tengan esta capacidad cognitiva, pero habrá quienes quizá no la tenemos tan desarrollada. Y entonces no va a ser el mismo que alguien que robó unas galletitas en la tienda a alguien que está robando millones dentro del poder, ¿no? Entonces el contexto social también va en esto, entender cómo está fungiendo su entorno, su sistema, para que influya en llevar a cabo el delito. Ahora, los antecedentes familiares es algo que comentábamos, ¿no? Cómo la familia está impactando. Sabemos que la familia es el primer contacto con la sociedad y entonces más allá de que sigamos patrones, viene una réplica de conductas, es decir, normalizamos. Ay, pero es que mi mamá se dejaba golpear por mi papá y ahora yo también lo hago porque me ha tocado mucho en la parte del área clínica y es que es lo que me toca vivir, ¿no? A ver, no. Tú asociaste que un hombre debía de ser así porque era el modelo más cercano que tenías de un hombre y un esposo, ¿no? Entonces, tú creíste que tenía que ser de la misma manera. Entonces, ¿cómo la familia ha moldeado esto que comentas, ¿no? De, pues es que el papá dice que las mujeres no tienen voz, pues entonces va a generar problemas con figuras de autoridad, viene con estos problemas de machismo, esta parte de la educación. Entonces, ¿qué tanto ha impactado? Si recordamos el video que vimos de Juana la Mataviejitas, ella decía, ¿no? Es que mi mamá me abandonó cuando era chiquita. Si ven la entrevista que les digo de Cartas a la Libertad, ella cuenta que su mamá la vendió por, creo que 3 caguamas, ¿no? 2 o 3 caguamas. Entonces, ¿qué dijo? Pues ella la vendió y cuando la vendió, pues abusaron sexualmente de ella. Y ella concibió entonces el decir, odia a las mujeres, ¿no? Pero siempre buscaba mujeres grandes, porque decía, pues este es como mi mamá, ¿no? Entonces, cómo la familia impacta en los actos que nosotros estamos ejecutando. Hace un momento les comentaba de este chico que cometió el asalto, ¿no? Bueno, pues ahí en su familia, ¿qué sucedió? Recordemos que la parte de consumo de adicciones siempre viene por emociones que no están siendo manejadas. ¿A través de qué? Saliendo a flote de impulsos, ¿no? Y entonces él decía, pues es que yo desde chiquito, mi familia siempre fue como fijarse en mi hermano mayor y en mi hermano menor. Y entonces ahí me tocó ser el hijo sándwich, no el de medio. Y entonces nadie me ponía atención. Y mi manera que yo desde pequeño encontraba de llamar su atención era generando conductas en donde me regañaban. Porque era donde decía, sí se está dando cuenta que yo estoy existiendo. Y obviamente estas conductas se incrementaron tanto que ahora
que él está en el cerezo, pues su papá nuevamente está ahí cuando llevaba mucho tiempo su papá sin ni siquiera estar en contacto, ¿no? Entonces, cómo se va normalizando y sobre todo entender el significado que está teniendo de toda esta motivación. Ahora, los antecedentes culturales. Uno es el contexto social y dos, los antecedentes culturales. ¿Cómo podría diferenciarse o cómo podríamos nosotros visualizar el antecedente cultural? Cuéntenme. ¿Qué pensamos con esto de...? Ajá. Bueno, no sé si tenga mucho que ver. Lo primero que se me vino a la mente ahorita es como, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, los rituales que hacían las ofrendas a los dioses, pues al final eran sacrificios y eran asesinatos. Entonces, creo que es más como por el tema cultural y religioso que tenían, a la redundancia, estas culturas, que por el contexto social, pero no sé, fue lo primero que se me ocurrió. Ok, Jessie, muchas gracias. Naomi. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que en antecedentes culturales puede ser como de parte de toda la comunidad. Por ejemplo, en estas culturas donde se casan jóvenes, se casan pues adolescentes y es muy normal, ¿no? Formar una familia a temprana edad. En cambio, en antecedentes familiares, pues es algo como que solo lo maneja la familia y solo está pues en esa situación, pero no es algo que lo manejen todos. O sea, es como un poco más cerrado y en el ambiente cultural es algo que pues se podría normalizar porque todos crecieron de la misma manera. Ok. Como, o sea, Naomi, te refieres como algo más, digamos, global, local, que al contexto familiar, que es como justo más cerrado, solamente el núcleo y en la familia está normalizado, pero lo cultural sería como el país o el estado, la sociedad en general. Muy bien. Entendemos que entonces lo cultural engloba más, como más territorio. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a la India, ¿no? Ahí, pues, es muy normal que los hombres tengan 5 o 6 esposas y que las tomen cuando ellos necesitan satisfacer su deseo sexual. Acá de este lado, no es bien visto que un hombre tenga más de una pareja, ¿no? Y entonces tampoco puede ser forzada a tener relaciones sexuales, aunque sea su esposa. Entonces, ¿cómo lo está visualizando la comunidad? No nos vamos tan lejos. A lo mejor aquí en un barrio de Pachuca, que decimos, ¿no? El famoso La Provi, ¿no? En La Provi es muy normal que las personas estén consumiendo en la esquina, cuando pues podría ser catalogado como una conducta de alterar el orden, ¿no? Si no me recuerdo. Y si nos vamos a una colonia como más popular, decimos, por ejemplo, San Javier, ¿no? Y allá, pues obviamente no vas a ver a personas que estén consumiendo en la esquina. Allá no es normal. Entonces, no es necesario irnos como a estado, país, continente, no, sino simplemente la misma localidad, diferentes colonias o sectores, ¿cómo están visualizando esto? ¿Qué tan normal está siendo? Ahora, ya pusimos ejemplos, sin embargo, ¿cómo podrían interferir los antecedentes culturales en las conductas atípicas de una persona? Cuéntenme. ¿Cómo podrían interferir? En la normalización de la conducta, porque podría justificarse
con el, pues es que es algo que pasa mucho en mi comunidad, como porque yo no voy a ser parte de eso. Exacto, ¿no? Es como de, pues el robar está de moda, ¿no? Pues yo, ¿por qué no lo voy a hacer? No sé si ahorita hubo un chico que el 8 de mayo cometió un acto de feminicidio, 8 de mayo, perdón, 8 de marzo, y entonces a su amiga la puso en un bote de ropa y la fue a dejar en un parque, ¿no? Y entonces cuando a él lo entrevistan, dicen, pues es que yo no tenía nada contra ella, pero como uno de mis primos cometió el mismo acto, pues yo quise ver qué se sentía. Entonces también esto, ¿no? De, a ver, si está haciendo algo que está adentrándose a mi entorno y está de cierta manera como normalizado, porque a veces decimos, ¿no? Y ahora ya otro robo. Otra persona que asesinaron. O hay otra persona que, y entonces lo vamos adentrando como, no normal, pero sí ya es como de, pues es que lo del diario, ¿no? Y entonces la persona pues entra como esta parte de la curiosidad. Y entonces dice, pues bueno, voy a ver qué se siente, ¿no? Porque dentro de su entorno familiar ya es algo como muy común que sucede. Ok, ¿tienen alguna duda hasta este momento? No, comentarios, ¿cómo vamos? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Vamos a poner un video. Déjenme buscarlo. Ok, les voy a poner un video y vamos a tratar de identificar, perdón, lo que veamos ahorita, el contexto familiar, el contexto social, la parte de la motivación. ¿Han escuchado de el caso de el monstruo de Ecatepec? A mí como que me suena, pero no estoy segura. O sea, creo que sí lo he escuchado. Sí. Vamos a Yo ver. la verdad no tengo conocimiento. ¿No? ¿De dónde eres, Rocío? De Zacatecas. Okay. Aquí les voy a poner primero un fragmento. Espero que se escuche bien porque es muy bajito el volumen de este video. Todavía no lo ven, ¿verdad? Pero yo ya me perdí de que están. Que soy yo muy señora en esto de la tecnología, a veces no le entiendo. Ahí está. Ya se ve el video, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy buenas noches, en punto. La declaración de Juan Carlos N., el feminicida confeso de Ecatepec, ante un médico legista de la Fiscalía Mexiquense y que se dio a conocer hoy, es muy inquietante. Juan Carlos N. quiere agradar a quienes lo interrogan. Les manifiesta incluso respeto. Al dirigirse a ellos los llama patrones. Quiere colaborar, explicarse, hablar de él y de su historia. Un accidente en la infancia donde se golpeó la cabeza y el abandono de una de sus parejas son narrados como episodios épicos, premonitorios. Juan Carlos N. no muestra ningún arrepentimiento y advierte que si lo dejan salir, seguirá matando mujeres porque las odia. Con información de Arturo Sierra. Y prefiero que mis perritos
coman carne de estas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas, a que ellas sigan caminando por ahí. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues si sigo teniendo necesidad todavía de hacer. Que coman mis hijos o que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Juan Carlos N. no expresó sentimientos de culpabilidad o remordimiento por el asesinato de 20 mujeres. Declaró que comenzó a asesinar 2 semanas después de que su última esposa lo abandonó. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Y ahora que ya no. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Tendrán momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo lo que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Se describió como una persona sana y sin vicios. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. También describió los antecedentes que lo convirtieron en un asesino serial. De joven, de niño, tenido 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Habla sobre la relación con su madre. Mi mamá andaba también de puta, con otro güey, y mi papá trabajando, o sea que no me molestaba mucho. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo, y yo viendo todo. ¿Y cómo defender a mi papá si no podía? Pero yo dije, mira la pinche vieja me falta de puta. Jamás. También narró cómo conoció a Patricia, su actual esposa, también detenida. Mi esposa, la conocí en un bar, la saqué yo en una salida. Estaba yo así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Wow! Fue diferente. Basado en sus declaraciones, los especialistas determinaron que Juan Carlos N. es un psicópata que carece de empatía, pero entiende perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. En la población general se han hecho estudios que hay del 1 al 3% de la población y es más frecuente en hombres que en mujeres. Y en este caso, pues escogían mujeres que estaban en la edad en donde tenían hijos pequeños, entonces matan algo de ellos mismos. Pues sería todo, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Y me gusta mucho que me escuche. Termina diciéndole, me gusta mucho que me escuchen. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos? Gracias. Ok. Cuéntenme, ¿cómo ven este video? ¿Ya lo habían visto? Si no lo habían visto, les pongo como un poquito en contexto. Él asesinaba a las mujeres, ¿cuál era su modus operandi? Les decía que necesitaba como empleadas domésticas para casa, él les decía que les iba a regalar ropa. Entonces llegaban las mujeres a buscar como la ropa y pues ya no las dejaba salir. Él a veces las tenía en su casa ahí como secuestradas. Su esposa era quien se encargaba de darles de comer y demás. Él las abusaba sexualmente de ellas. Cuando abusaba, las mataba.
y entonces le daban de comer la carne a sus perritos, regalaban la carne con los vecinos y demás. Y a ellos los atraparon porque iban caminando y entonces llevaban cuerpos en las carriolas, ¿no? Si ven, sale una imagen donde ellos iban con sus 2 carriolas y ahí llevaban cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos observar el contexto social, la parte familiar, la parte de la motivación? ¿Visualizó la parte de las consecuencias? Cuéntenme, a ver. ¿Qué observaron? Así como lo piensen, no tiene que ser estructurado ni nada. Sí, adelante, Naomi. Pues yo creo que la motivación estaba en el punto en el cual él quería que nadie fuera feliz. O sea, que vieran o que sufrieran lo mismo que él sufrió cuando su expareja lo dejó. Su contexto familiar también estaba, pues, en el momento en que su mamá también lo abandona. Entonces, pues, sigue como fomentando ese resentimiento y es algo que también le da esa motivación. Ok, muchas gracias. Lizeth. Hola, yo creo que la motivación surge a partir del odio que le tiene a la mujer, precisamente porque, aparte de que fue abandonado por su propia madre, otra mujer lo violenta, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de eso como que resurge ese odio, porque él mismo dice que iba a matar a su esposa antes de que fuera a ser su esposa. Pero ¿qué pasó aquí? Que el trato que recibió de ella fue muy diferente a lo que él conocía, ¿no? A no ser escuchado, a ser violentado, agredido. Entonces, creo que por eso escogió que fuera su esposa. Sin embargo, como que eso no pudo apaciguar ese odio, como que aún así seguía. ¿Y qué hizo de ella? Pues su cómplice. Entonces, creo que fue eso lo que observé. Más que nada siento que resalta mucho ese odio hacia la mujer. Bastante, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Pau. Gracias. Bueno, yo creo que, bueno, todo viene desde la raíz que él piensa que todas las mujeres son como su mamá, porque él dice que su mamá andaba con otras personas mientras su papá trabajaba. Entonces, eso refleja que él piensa que todas las mujeres son iguales y que evidentemente como su conducta no ha sido la apropiada, bueno, sus relaciones no han durado y entonces lo han dejado y él piensa que es porque ellas tienen otras personas o sea, todo, la raíz de todo es el tema que vivió en la infancia, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Cómo aporta o cómo perjudica el tema familiar en una persona. Entonces, evidentemente fue generando un trastorno y bueno, de ahí se hizo un homicidio, bueno, un feminicida, ¿no? Porque específicamente al final él es una persona que odia a las mujeres por los temas que vivió de pronto en la infancia, ¿no? Es un misógino. Ok, muchas gracias. Nos damos cuenta cómo podemos comenzar a visualizar deshebrando todo, entender, ¿no? El por qué. Quizá yo veo la noticia y es como de, pues ya, ¿no? De, ay, ese hombre, qué malo y bla, bla, bla. Sin embargo, cuando ya nos ponemos a analizar la conducta, y esto fue un video de minutos, ¿no? Cuando hay videos de 40, 50 minutos donde van desglosando como tal este tipo de conductas, podemos visualizar el porqué de la situación. Recuerden, como psicólogos, como peritos, siempre, o incluso también como abogados, tenemos que buscar el entender la conducta, pero no justificarla, ¿no? Entonces, vamos a entender cómo es que una cosa que fue su golpe de la cabeza, como fue el abandono de su mamá, lo llevó hasta eso. ¿Ok? Bueno, para ir cerrando nuestra primera sesión, pues el día de hoy básicamente es una introducción a como tal
la parte de psicología forense, cuáles son nuestros roles, cuáles son las ramas, cómo podemos desenvolverlo y un poquito de cómo podemos también entender a las personas. Siguientes sesiones ya nos vamos a entrar como tal a la parte de los menores de edad, las evaluaciones, tipos de prueba, etcétera. Entonces, me gustaría escucharles cómo les vino esta primera sesión, cómo les pareció, cómo les gustaría inclusive que fuera la siguiente sesión, qué podríamos mejorar. Las escucho. ¿O qué se llevan de esta sesión inclusive? Para mí ha sido muy interesante esta clase. Creo que desde mi punto de vista es una introducción. Y me gustó mucho la clase, los ejemplos, los videos, que nos compartieras casos y también cada una de mis compañeras compartiendo desde su área o desde su experiencia también. La verdad me gustó mucho. Ok, muchas gracias, Lulu. Qué bueno que ha sido satisfactoria esta primera sesión. Siguientes sesiones siempre es así como casos, irnos generando conclusiones, visualizando, demás, etcétera. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo creo que la clase de hoy me gustó mucho porque siento que fue como muy ilustrativa al agregar videos y implementar como el análisis de esto. Ok, muchas gracias, Lizeth. También para mí fue muy interesante, creo que todo fue muy claro, como el interactuar todas mis compañeras, que nos pusieran ejemplos, que nos explicaran. Creo que ha sido de la mejor forma y todo quedó muy claro. Ok, qué gusto esto, Rocío. Naomi. Bueno, a mí me gustó que todo fue muy dinámico, no fue como meter tanta información porque a veces tanta información pues no queda claro. Y el hecho de que haya sido muy dinámico y con ejemplos da una mayor claridad. Aparte de que en esta primera clase pude como retomar un poquito de ciertos conceptos, ¿no? Que tal vez ya no recordaba al 100, entonces me agradó mucho. Ok, qué gusto saber esto, Naomi. Pues bueno, me alegra que ha sido útil esta primera sesión. Ha sido grato poder compartir este espacio y pues meramente así seguirán siendo nuestras sesiones. Como les comentaba, es súper importante su interacción para que pues todo esto pueda ser ameno, ¿vale? Entonces, pues nos estamos viendo dentro de 8 días en el mismo horario. Y también si surge alguna duda durante esta semana, con gusto podemos retomarla la siguiente sesión, ¿vale? Buenos días, antes de que se vayan, gracias Ivonne, psicóloga Ivonne. Soy el psicólogo Manuel, el responsable de Mental Care. Les quiero agradecer mucho la confianza que nos dan para seguir profesionalizando y les iba a hacer esta pregunta precisamente que ya les hizo la psicóloga Ivonne, que se llevaban de esta sesión, ¿qué les parece? ¿La corremos, la cambiamos, la seguimos contratando? Entonces... no, pues la realidad es que por ahí habían alumnos que ya han tomado con nosotros, preguntaban si yo les iba a dar este curso. No, Ivonne es la que se encarga de nuestra área forense, hemos tenido muy buenos comentarios en las evaluaciones, entonces aprovechenla mucho, externen todas sus dudas, si tienen alguna situación por ahí, alguna pregunta, pueden escribirnos al WhatsApp sin ningún problema para resolverles las dudas. Las grabaciones se van guardando, si ya aceptaron la invitación del calendario, les salen ahí en el calendario, pero de todas formas se crea una carpeta, los materiales que vaya mandando la psicóloga también se agregan en esa carpeta, van las grabaciones, se les comparte a su correo y pueden ir descargando todos los materiales, son completamente suyos, ¿sale? Entonces, cualquier duda, pues estamos al pendiente. Gracias de nuevo, psicóloga Ivonne. Gracias a ustedes por ser parte de este curso y pues nada, que tengan un excelente fin de semana. Mucho gusto. Gracias, buen día. Mucho gusto, gracias.